y efectivamente vivimos en un mundo que lo están diseñando, ¿no? Socialmente. Para que podamos, como ciudadanos de Occidente, emanciparnos de esa infraestructura y sistemáticamente investigar qué sí es la realidad. Me preocupa también lo de Milei, porque Milei es un partidario bastante vehemente acerca de Israel y del judaísmo. Es importante entender que no es natural el antisemitismo. Lo que él haga bien o mal va a terminar redundando probablemente en un nuevo antisemitismo. El mundo entero depende de que tú denuncies al Estado de Israel. Shalom, ¿cómo están? Los saludamos desde Jerusalén. Hoy, en nuestro programa Israel Hoy, con su servidor Ben Krepoxman, tengo aquí al doctor Francisco Gil White desde México. Claro que él ahora está en Israel, que es su segunda casa, y disfrutándolo. Hemos compartido, hemos tenido tiempos especiales. De verdad estamos muy orgullosos de tenerlo aquí en nuestra casa, en nuestro estudio. Y bienvenido. Déjame, Francisco, primero hablar un poquito de ti. Estarás Bueno, aburrido ya, pero bueno. Bueno, el doctor Francisco Gil White se formó en la Universidad de Chicago en el máster de Ciencias Sociales, en la Universidad de California, en Los Ángeles, UCLA, en el doctorado de Antropología Evolutiva y Sociocultural. Además de la antropología, su trabajo abarca las disciplinas de psicología, ciencia política, geopolítica, periodismo de investigación e historiografía. Él ha impartido clases en el Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania, en el Departamento de Administración del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y en la Universidad de Medio Ambiente. Mientras enseñaba en el ITAM, fue el investigador más citado en esta institución. Su principal investigación está centrada en cuáles son las leyes psicológicas y sociológicas responsables de la difusión y estabilidad de ciencias, creencias, hábitos, tradiciones, ideologías, etcétera, a través de la comunicación y el aprendizaje social, mientras que otras se van extinguiendo o se extinguen. Así que en este tiempo, que ya venimos varios años escuchando al doctor Francisco Kirwhite en las redes, pues él está tratando principalmente el tema del antisemitismo moderno, su influencia en Occidente y todo lo que deriva de este tema tan apasionante, terrible, difícil en este tiempo. Francisco, no sé si quieres a la audiencia presentarte con alguna otra cosa más o alguna idea, no, está bien, ¿no? entremos a la entrevista. Entremos a la entrevista, perfecto. Muy bien, pues en principio yo creo que la gente quiere conocerte este canal. Yo estoy bastante relacionado al mundo judeocristiano, Ujú, entonces hay muchos cristianos bueno, algunos cristianos que te van a ver. Nuestro canal está creciendo y cuéntanos un poco de ti. ujú. Ahora me enteré que naciste en Estados Unidos o que creciste ahí. Cuéntanos un No, poco no de crecí ahí, pero no sí nací ahí. naciste ahí Sí, pero estuviste muchos años en Estados Unidos. sí. Entonces yo nací en Chicago cuando mis papás estaban viviendo ahí porque mi papá estaba haciendo su doctorado en la Universidad de Chicago. Entonces Ah, yo nací en el hospital de la Universidad de Chicago. de Chicago. O sea, estoy condenado desde que nací a ser nerd, porque la, la Universidad de Chicago es la más nerd de todas. En serio. Y ahí nací yo. Ujú. Eh, y luego, cuando tenía yo 3 años y medio más o menos, mis papás se Ujú. regresaron a México. Ya, Entonces yo crecí en México, pero sí, después como adulto, ya. fui En la Ciudad de México. sí, en la Ciudad de México crecí yo. Sí. Y Ya. luego ya para la hora de estudiar mi licenciatura, que fue en composición musical, Ya. primero fui músico antes de ser Oh, ¿en antropólogo. serio? ¿Qué música? ¿Qué instrumento? Perdón. Tocaba la guitarra, Ah, muy bien. Ok. no era gran guitarrista ni nada, Ah, bueno. pero era mi instrumento. Yo en realidad era compositor Ya. Ah, y mira. eso era a lo que ¿Y yo me tus dedicaba. obras inéditas todavía están por ahí o ya se Pues por ahí perdieron? las debo de tener, sí. Ah, muy bien. Las debo de tener. Bueno, ahora que estás viviendo prácticamente en Jerusalén, Jerusalén es un lugar muy inspirador para eso. Bueno, pero yo ya no me dedico para nada a la música. Entonces Ah, yo perfecto. me fui a Estados Unidos a estudiar música, estuve 4 años estudiando música, Ya. pero ya para cuando estaba yo
acercándome a mi graduación, que sí me gradué, o sea, sí terminé la licenciatura, pero ya para entonces yo había ya decidido que quería estudiar a la especie humana. Entonces, Muy bien. me fui encaminando a la antropología. Primero fui a la Universidad de Chicago, regresé a mi ciudad natal, a la Universidad de Chicago, donde yo nací. Ahí regresé a estudiar la maestría. Y después de eso me fui a estudiar el doctorado a UCLA con Robert Boyd, a estudiar antropología evolutiva y sociocultural. Wow, explícanos un poco, ¿qué es eso de antropología evolutiva, sociocultural, para qué? Entonces, la Sabe- antropología evolutiva está tratando de entender a la especie humana, está tratando de entender cómo fue formada la especie humana para la cultura y cómo fue formada la especie humana para su psicología, ¿no? Ujú, Por los medios ambientes en los que fue, es decir, por las ecologías que fue transitando la especie humana a lo largo del tiempo. Entonces, ujú, como cualquier especie, ujú, las distintas presiones del entorno ujú, fueron convirtiéndose en fuerzas selectivas sobre las poblaciones humanas, y eso hizo que nos fuéramos adaptando a esas condiciones del entorno, y eso terminó produciendo un diseño particular de la psicología humana. ujú, Nos dotó de mecanismos psicológicos, de sesgos, de maneras de interpretar, maneras de procesar la información que nos ujú, resultan intuitivas, que son parte de nuestro diseño psicológico. ujú, Y incluido en todo eso, que es lo que más nos importa a los que estamos en la tradición que yo, en la que yo participo, lo que más nos importa son los sesgos nativos, psicológicos que tenemos, que nos orientan al aprendizaje social y que nos dan herramientas nativas para sesgar y motivar el aprendizaje social. ujú, Entonces, ¿por qué? Porque casi todo lo que hace la especie humana lo hacemos a través del aprendizaje social, ¿no? ujú. ¿Qué Entonces, sería la cultura? ¿No? pues la cultura es la consecuencia del aprendizaje social. Ujú, La cultura es el fenómeno emergente que resulta ujú, de tener estos mecanismos psicológicos de aprendizaje social. Entonces, a los antropólogos lo que más nos gusta explicar lo que más nos interesa explicar es justamente la cultura, la diversidad cultural, la estabilidad de distintos equilibrios culturales en distintos lugares, en distintas ujú, poblaciones. Y entonces, hay un grupo de antropólogos que estamos muy interesados en el proceso evolutivo ujú. para entender mejor los procesos culturales. Entiendo. Claro, Y no, y los fabuloso. procesos culturales tienen, es decir, la evolución de la cultura tiene su estudio sui generis, o sea, Ujú, nos interesa entender cómo esos sesgos psicológicos que tenemos, esas herramientas psicológicas para el aprendizaje social, producen distintas oportunidades y presiones y direcciones para el cambio cultural en la especie humana, ¿no? Entonces, ujú. ¿qué podemos entender desde el punto de vista evolutivo sobre cómo se transforman o cómo se mantienen las distintas culturas en distintas poblaciones? Eso es lo que nos interesa. Claro, qué interesante, ¿no? Fascinante. Y hemos estado ya conversando de varias cosas y efectivamente vivimos en un mundo que lo están diseñando, ¿no? Socialmente. Y creo que tu organización, Management Management of reality. of Reality, Management of reality. estudia eso, ¿no? Un poco el... Pues, Management of Reality lo que estudia es la infraestructura que existe para administrar la realidad de la gente y crear significados, Ujú, ¿ok? Porque una cosa que explicamos siempre para tratar de explicarle a la gente lo que estamos haciendo es que nosotros partimos de la realidad muy básica, o sea, del hecho muy básico ujú. de que no tenemos contacto con la realidad. O sea, nadie realmente tiene contacto con la realidad. Tenemos un modelo de la realidad en la cabeza. Ok, Cada uno de nosotros nos imaginamos que la realidad es así o asado, ok. pero no porque tengamos contacto con la realidad. El contacto que uno tiene con la realidad es casi nada. Tus familiares, algunos amigos, unos cuantos conocidos, Ujú, lo que uno ve cuando va caminando por la calle y se acabó.
uno no tiene contacto con nada más. Todo lo que yo creo que está pasando en otros países o inclusive en mi país, en mi ciudad, Ok. absolutamente todo me llega a través de los medios. No tengo conocimiento de primera mano prácticamente de nada. Entonces, ¿cómo construyo mi percepción de la realidad, mi modelo de la realidad? Pues a través de los medios. Cuando yo tengo la idea en mi cabeza de que en Rusia está pasando algo, que en Ujú. Ucrania está pasando algo, que en Japón, que en Israel, que en México, que en Estados Unidos, absolutamente todo me viene de segunda mano. Entonces, nosotros estamos tratando de hacer ciencia sobre la infraestructura que produce significados y que nos administra la realidad para que podamos, como ciudadanos de Occidente, emanciparnos de esa infraestructura Ujú. y sistemáticamente investigar qué sí es la realidad, donde lo que nos dice el sistema de medios y de universidades contradice la realidad Ok. y por qué nos dicen cosas falsas cuando nos dicen cosas falsas. Ujú. Investigamos quién está detrás del sistema de medios, tenemos una investigación histórica de cómo distintas fuerzas muy poderosas han ido tomando control del sistema de significados. Decimos quiénes son, en qué momento histórico empezaron a corromper el sistema de medios y las universidades, todo eso lo tenemos documentado. Entonces, estamos tratando de producir una comprensión científica de la creación de significados y la administración de la realidad en la que todos estamos envueltos. Claro. Has mencionado las universidades. ¿Tú modificarías el sistema educativo? Porque tú eres un gran estudioso, o sea, has pasado por Pero las universidades. completamente, ¿Cuál completamente. sería tu propuesta? Bueno, depende cuál es el problema que quieras resolver. Hay distintas propuestas específicas para distintos problemas, pero Bueno, el concepto que tenemos de las finanzas o la alimentación, por ejemplo, no sé. bueno, no, es que lo que es fundamental es rescatar la independencia de la ciencia. De la ciencia. Eso es lo que es fundamental, porque Ujú. fíjate, tener contacto con la realidad, con la verdadera realidad, requiere que las instituciones de la ciencia sean libres e independientes. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene gran autoridad para pronunciarse sobre lo que es cierto y lo que no es cierto. Bueno, Entonces, si algún poder puede corromper alguna disciplina científica, no es que los financian, ¿no? Obviamente. pues esa es una manera de corromperla. Ya. Una manera de corromperla es a través del financiamiento. Ujú. Entonces, si los que tienen el poder de corromper la ciencia lo hacen, eh, y entonces alguna disciplina, Ujú. digamos, y a través de esa corrupción hacen que la disciplina afirme ciertas cosas y niegue otras, Ujú. con la autoridad que tienen de estudiosos de ese aspecto del universo, ¿no? Entonces, aquel poder que corrompió la disciplina, pues nos puede manipular por medio de las declaraciones que están haciendo esos científicos, Ujú. ¿no? Entonces, para que eso no suceda, para que no nos mientan sobre la realidad con la autoridad de la supuesta investigación científica, necesitamos que los científicos sean realmente independientes y libres de Ujú. estos procesos de corrupción, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué cambiaría yo? Bueno, pues necesitamos crear, en mi opinión, mecanismos institucionales Ujú. para proteger las instituciones de la ciencia de ese tipo de posibles corrupciones. Y esas son muy preocupantes porque en el mundo moderno Ujú. la ciencia tiene un prestigio tan alto que es merecido, yo creo, por los Claro. grandes avances y logros de la ciencia en el mundo Ujú. moderno, pero la ciencia ha adquirido ese prestigio tan alto que ahora hace que cuando los burócratas, cuando la gente que toma las decisiones de Estado, siempre las tiene que justificar con base en las afirmaciones de alguna disciplina científica. Todas las Ujú. políticas se tienen que justificar con base en estudios presuntamente científicos, todo. Ujú. Dada esa relación entre la investigación científica y la creación de políticas públicas, eso quiere decir que para distintos actores políticos resulta muy atractivo corromper a las ciencias que Claro. van a justificar las políticas. Entonces, si tú Ujú. quieres una política X o Y, Ujú. te va a interesar que los científicos
que Direcciones. que practican las disciplinas relevantes para esas Ujú, políticas, digan lo que a ti te ujú, conviene para que ujú. puedas, ¿no? Y Claro. entonces ese incentivo es el Mm, que genera el riesgo de ujú. corrupción y pues obviamente que tarde o temprano van a tratar de corromper las disciplinas científicas. Entonces, Claro. y ha sucedido a un nivel muy preocupante ya. Ujú. Entonces, lo que yo haría, si tuviera el poder de hacerlo, Sí. sería reformar la estructura de la sociedad para que el marco institucional proteja muy cuidadosamente a la independencia y la El libertad. Estado, ¿no? Pues hay distintas maneras de organizar esto. Yo creo que más bien lo que necesitamos es tener mucho cuidado de cómo, no estoy seguro cómo hacer esto, pero necesitamos proteger a la libertad y la independencia de los científicos. Cuando tú dices el Estado, el problema es que los burócratas Exacto. que controlan el Estado son un grupo que tiene el incentivo de corromper a la ciencia. O sea, Claro. no está claro que el Estado Ujú, es el custodio de la ciencia, mm, porque al Estado le preocupa que los ujú. científicos delaten que lo que el Estado está haciendo puede ser incorrecto, puede ser una tontería, puede no estar basado Exacto. en buenos datos, Ujú, etcétera. Entonces, los burócratas del Estado son los primeros que están interesados en corromper a la exacto. ciencia. El Estado más bien debería crear entidades independientes que custodien la educación del gobierno, ¿verdad? Y O dejar que ellos funcionen de manera independiente. Una manera, bueno, es que justamente yo soy libertario. A mí Ujú. lo que me gustaría sería sacar al Estado Al de la Estado jugada. completamente. Sí, sacarlo de la O jugada. sea, la No estoy anarquía. seguro exactamente cómo, Ujú. pero digamos, pensando en voz alta, Sí. si tuviéramos un artículo constitucional que dice que está prohibida la educación pública, por ejemplo, Ujú. Claro. está prohibida. El Ok. Estado no puede educar a nadie, Ok. ¿no? Yo creo que ese sería un buen primer paso. Un primer Buen paso. primer Sí, paso. yo creo que eso ha sido muy injusto a lo largo de la historia, el hecho de que el Estado enseñe lo que quiere y lo que le conviene, y los burócratas han ido destruyendo la educación de muchos pueblos. En este caso, nosotros venimos de Hispanoamérica, tú de Ujú. México, yo de Perú, Sí. y hemos visto eso, y lo hemos sufrido, y ha sido algo grave. Pero entremos a una materia un poco más. La que tú quieras. Yo quería que la gente te escuche, o sea, que conozcan este Francisco tan apasionante, tan abierto, tan conocedor. Yo también creo en el pensamiento libertario para el gobierno de los pueblos, creo que es lo mejor. Y esperemos que le vaya bien a Milei y que le siga yendo bien a Bukele y a todos estos, ¿verdad? A ver cómo salen adelante. Esperemos que les vaya bien, porque el costo de que les vaya mal es que se va a desprestigiar el libertarismo. A Ujú, mí lo que me tiene muy preocupado de mi ley es que veo que en cosas que son muy fundamentales no está ujú, siguiendo una política libertaria. ujú. Entonces, por ejemplo, su política monetaria no me parece libertaria en absoluto. O sea, Ya. que lo realmente libertario hubiera sido abolir el Banco Central, ¿Te refieres al préstamo que va a recibir de Estados Unidos? por ejemplo, pero también me refiero a que está defendiendo al peso argentino. Mm. Recibir préstamos no necesariamente Es una mala no es política. necesariamente malo. No, La pregunta es cómo se va a invertir el dinero, cuáles son las condiciones de repago, etcétera. mm, Todo eso influye mm, en si tiene sentido un ya, préstamo o no. Los préstamos no siempre son malos, claro. pero lo que yo veo es que Milei está defendiendo al peso argentino, gastando divisas para defender el tipo de cambio. Y el problema con esa política es que no tenemos realmente casos históricos de que esa política haya Haya funcionado en ningún funcionado. lado, en ningún momento ha Ujú, funcionado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa siempre, se le van a iban acabando las reservas de divisas y entonces va a tener que dejar de defender al peso argentino ujú. y entonces se va a devaluar, va a pegar un brinco el tipo de cambio y la gente se va a sentir traicionada y va a tener algo de razón y yo creo que lo que realmente conviene es ahorita que tiene un voto de confianza de los argentinos, que acaban de darle un voto de confianza, Exacto, nuevamente. sería soltar el tipo de cambio, flotarlo, como se Ujú, hizo en México. exacto. En México se soltó el tipo de cambio, todo el mundo les dijo que no lo hicieran, de todas maneras lo hicieron y tuvieron razón en México de soltar el tipo, de dejarlo Okey. flotar. ¿Qué pasa? Que en el momento en que flotas, sí, pega un brinco, pero después ya no se mueve. ¿Por qué ya no se mueve? Porque el mercado está fijando el valor del tipo de cambio y lo Ujú, está fijando en tiempo real
los cambios se están haciendo instantáneamente y entonces no hay ninguna razón para esperar que va a haber un brinco fuerte en ningún momento. Todo se mueve despacito. Claro. Y eso le da a la gente confianza de que el tipo de cambio no tiene mucha volatilidad y en ese momento Se fomenta la inversión. exacto, la gente tiene confianza de que no va a perder su inversión o sus Exactamente. ahorros. Me preocupa también lo de Milei, porque Milei es un partidario bastante vehemente acerca de Israel y del judaísmo. Entonces, lo que él haga bien o mal va a terminar redundando probablemente en un nuevo antisemitismo, porque es como, por ejemplo, Si le va mal, le van a echar la culpa le a va a los hacer la culpa a los judíos. judíos. Los judíos tienen la culpa. Sí. Y aunque la señora, la presidenta de México, ella se encarga de deslindarse de sus orígenes hebreos, si lo que a ella le salga mal, la culpa va a ser de los judíos. Es Eso es impresionante verdad. cómo se repite Sí, eso. sí. Bueno, Sí. pero aun cuando no hay ninguna razón para decir que alguien es judío, de todas maneras dicen que los judíos están atrás. Exactamente. Entonces, no importa mucho si el gobernante Claro. es judío o no. Sí, o Sí, sea, claro. la cultura antisemita siempre encuentra la forma de echarle la culpa a los Claro, judíos. claro. En tus espectaculares estudios, vamos a poner en la descripción tus libros, pero sí, un rato Muchas sí nos gracias. gustaría que nos hables de ellos Sí. y de los cursos que las personas pueden llevar en Management of Reality Así o es. el manejo de la realidad, ¿no es cierto? Sería La la administración de la administración realidad. de la realidad. Yo, por si acaso, yo y mi esposa vamos a estudiar ahí, vamos a Bienvenidos. documentarnos, así que se los recomiendo. Pero antes de entrar un poco a ese lado, pues tú como como investigador de la parte antropológica, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? No vamos a hablar todavía de la parte bíblica, aunque podríamos hacerlo, pero ¿qué pasó con la humanidad? ¿Por qué la humanidad es antisemita? ¿Qué está Pues la pasando? humanidad no es antisemita. Ok, o por qué hay antisemitas dentro de la humanidad. Ya está. Sí, pero es importante reconocer que, por ejemplo, si estudiamos la antigüedad, lo que vemos en el siglo primero antes de Jesús y en el siglo primero, por ejemplo, en ese periodo histórico lo que vemos es que el judaísmo era inmensamente popular. Ujú. Ok, Todo el mundo se estaba convirtiendo al judaísmo. todos los griegos. En la cuenca del Mediterráneo, muchísima gente, pero no nada más ahí. Ok, En toda Asia Occidental había un proceso muy acelerado de conversión al judaísmo que Ok. había iniciado inclusive antes de que los grecorromanos se empezaran a entusiasmar por el judaísmo, ok. porque los judíos tuvieron un florecimiento muy importante dentro del imperio persa. ¿Ok? Claro. Pero cuando Alejandro el Macedonio destruye el imperio persa, el pueblo judío pierde esa protección que tenía porque los emperadores persas habían sido grandes protectores del pueblo judío y pues entran en contacto directo entonces los judíos con la cultura helenística Ujú. y en- con los griegos y los romanos. Y en ese periodo histórico que te digo, primer siglo antes de Jesús, primer siglo después de Jesús, lo que vemos es una tremenda popularidad del judaísmo. No solamente muchísima gente se convertía, sino que además había una población gigantesca de noágidas, los judíos los llamaban temerosos de Dios, que pues son personas que aceptan el judaísmo como religión, pero Ujú. pero no se convierten, no se vuelven judíos por conversión. Ok. Esa es una categoría que crearon los rabinos, que es el noajismo. Ujú. Y esos eran una población gigantesca también, ¿no? Eran más grandes inclusive que los judíos. Entonces, pues había muchísima gente en el mundo antiguo que estaba muy a favor del judaísmo, muchos conversos, muchos aliados no ágidas del judaísmo. Ya. Y es importante entender que no es natural el antisemitismo. Lo que es natural es el filojudaísmo. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que el judaísmo, el centro del judaísmo es la libertad. Ok. ¿Ok? El judaísmo es una religión que está fincada en la memoria de una revuelta de esclavos. Ujú. ¿Ok? Ok. Esa es la historia del El Éxodo. Pesaj. Ujú. Exacto, es la historia del Éxodo. Entonces, Ujú. el judaísmo podría definirse como un cuerpo de ley. ¿Ok? Ya. Es un cuerpo sagrado de ley. Ya. Y esas leyes, pues son las leyes para los esclavos liberados. O sea, la deidad organiza una revuelta de esclavos en Egipto para liberar a los israelitas del faraón, ¿cierto? Pues Ujú. es la historia del Éxodo. Claro. Y ya que están en libertad, les entrega una nueva ley
¿Para qué es esa ley? Pues para que no los vuelvan a oprimir. Entonces, pues naturalmente que todo eso era muy atractivo para los paganos de la cuenca del Mediterráneo, porque casi todos eran esclavos. Entonces, ellos veían en el movimiento judío el camino de su liberación, porque el Dios de los judíos está a favor de los esclavos que quieren ser libres. Eso es lo que nos enseña la narrativa del Éxodo. Entonces, toda esa gente humilde, oprimida, que sufría en el Imperio Romano, pues volteaban a ver al judaísmo y decían, qué maravilla. Y los judíos de la antigüedad, sus sinagogas estaban abiertas a los paganos. Entonces los paganos podían entrar en Shabbat, escuchar la lectura de la ley. Como el caso de Cornelio en Cesarea Marítima, ¿no? Esa es una historia del Nuevo Testamento. Del Nuevo ¿cierto? Testamento, sí. En el Nuevo Testamento hay muchos testimonios justamente de este proceso. Por ejemplo, lo ves en Hechos de los Apóstoles, Claro. porque en Hechos de los Apóstoles ves a Pablo yendo a las sinagogas del Mediterráneo oriental a predicarle a los paganos que iban a las sinagogas. Exacto. Él le predicaba a los gentiles que acudían a las sinagogas. Ahí lo ves Interesante. Lo ves clarísimo en el relato. Exacto. Entonces, las sinagogas estaban llenas de gentiles, se tenían que sentar en una galería superior separados de los judíos, pero eran bienvenidos, los rabinos los invitaban y entonces escuchaban la lectura de la ley y se iban enamorando del judaísmo. Y esto es lo que es natural. Esto es lo que es natural, el amor por el judaísmo. Correcto. Porque si tú estás oprimido, tú lo que ves inmediatamente en el judaísmo es un camino de liberación. Ya. Porque las leyes están diseñadas en el judaísmo para proteger la libertad, los derechos humanos, la mujer, la dignidad, para proteger la seguridad de la mujer, a los huérfanos, las viudas, todo el mundo está protegido. El extranjero. El extranjero, todo el mundo está protegido con especial cuidado. Todo el mundo es igual ante la ley y está protegido por la ley. Ese es el legado filosófico legal del judaísmo para todo Occidente. Entonces, Exacto. lo normal es el amor por el judaísmo. El antisemitismo, de hecho, requiere muchísimo trabajo desde arriba. Se tiene que gastar mucho dinero, la aristocracia antisemita, administrando la realidad de la gente para que inculcarles, adoctrinarlos desde chiquitos y convertirlos en antisemitas. Eso requiere muchísimo esfuerzo, una inversión gigantesca y una consistencia mediática, educativa, digamos, contundente, ¿no? No sucede naturalmente el antisemitismo, por el contrario. Entonces quiere decir de que los aristócratas o estos grupos de poder han querido destruir la Biblia, no han podido, la han querido desaparecer. Sí, bueno, eso lo vemos clarísimo en el registro histórico. Los mismos gobernantes, las mismas élites de poder en distintas etapas de la historia occidental que han querido destruir la libertad de todos, ¿no? Como fueron los greco-macedonios, los romanos, los inquisidores, los boyardos rusos, los nazis, los yihadistas de hoy, todos los que nos quieren esclavizar, organizan enormes matanzas de judíos. Porque entienden que la Biblia es el texto que produce la liberación de todos. Ellos entienden eso. Tanto entienden que cuando estaban los europeos bajo el gobierno totalitario de la Iglesia Católica, porque era totalitario, uno no podía tener una opinión que no fuera la del Papa, porque juntaban leña y lo quemaban a uno vivo. Entonces era un gobierno totalitario que oprimía a todo mundo, a todos los católicos. Estaban oprimidos. Claro. Y en ese mundo de opresión totalitaria, ¿qué crees? La gente tenía prohibido leer la Biblia. Claro, exacto. Porque decían en latín. Estaba en latín y solamente los curas, y no todos los curas, no todos, podían leer latín y hablar latín. Entonces, la prohibición de la lectura de la Biblia lo que impedía era que la gente leyera el libro del Éxodo. Claro. Eso es lo que era crucial. Por eso también los esclavistas estadounidenses crearon una Biblia para los esclavos negros. Eso me sorprendió mucho. ¿Sí? No lo había escuchado. Se llama The Slave Bible. The Slave Bible. Sí, búscalo. Wow. Y a esa Biblia le quitaron, por supuesto, todo lo que pudiera inspirar a los esclavos a pensar que ellos podían ser libres. Obviamente, había que cuidar que no leyeran
el elemento subversivo de la Biblia. Y por eso la prohibían en el medioevo, porque todos los europeos eran esclavos en el medioevo. Apenas los esclavos empezaron a leer la Biblia, salió un Martin Luther King, ¿verdad? No, No, Luther King es mucho, mucho después. no, bueno, Martin Luther King es, Producto. estás hablando de Martin Luther King en Estados Unidos. Sí, Sí, bueno, Martin Luther el King, reverendo. sí, el reverendo Martin Luther King estaba defendiendo sobre la Biblia su movimiento. Su movimiento es un movimiento fincado sobre los valores judeocristianos de la tradición que los judíos inyectaron a Occidente. Claro que sí. Entonces, ¿Mm? entonces lo ajusticiaron, lo sacaron del camino. Claro, Ujú. por supuesto, Sí. porque las élites de poder, la estructura que tenemos en la historia de Occidente es una en la que el pueblo judío, que es el custodio de estos textos que nos liberan, y los textos mismos, haciendo el trabajo intelectual cuando los leemos, producen movimientos de liberación que las élites de poder combaten desde arriba. Y entonces esa ha sido la dinámica de la historia occidental, la gente luchando por liberarse y las élites de poder luchando por reesclavizarnos. Y como decíamos, en el medioevo se ve clarísima esa tensión porque la Iglesia Católica, que era totalitaria, tenía a los judíos encerrados en los guetos y que son los custodios de los libros que nos pueden liberar. Claro. Y los libros que nos pueden liberar, los libros de la Biblia hebrea, esos estaban prohibidos, la gente no los podía leer, la gente no hablaba latín y la Biblia solamente podía estar en latín. Claro. Cuando a pesar de esa prohibición del Papa y de los reyes europeos, los protoprotestantes, empezando por los valdenses, Los valdenses en Francia. exacto, empezando por ellos, cuando empiezan ellos a traducir la Biblia a los idiomas que la gente sí habla, ¿no? En Europa, Esos son los verdaderos reformistas, diría. los valdenses son pioneros de la libertad occidental, porque Ujú. en el momento en que la gente sí puede leer su libro sagrado, la Biblia, lo segundo que están leyendo es el libro del Éxodo. Ese es el segundo libro que te encuentras Exacto. en Tanaj. Y entonces, el efecto de eso es entender que Dios está del lado de los de abajo, no de los de arriba. Ujú. Y por eso estos primeros protoprotestantes empezaron a decir que el Papa era un anticristo, Ujú, claro. porque pues estaba violando todos los principios éticos. Bíblicos. Claro, los que aprendían de Cristo. Ujú, Los exacto. principios éticos que Cristo enseñaba Ujú, eran lo contrario de lo que ellos veían al Papa haciendo, ¿no? El Papa se enriquecía, exacto. el Papa oprimía, tenía Ujú. ejércitos, lanzaba guerras, quemaba gente Como las viva, cruzadas. torturaba gente, exacto, todo Ujú, eso. Entonces, ujú. los valdenses dicen, bueno, es que el gobierno de la iglesia está contradiciendo todo lo que el libro sagrado dice que debemos de hacer. Ujú. Y además, este libro sagrado lo que nos dice es que nosotros no debemos de ser esclavos. Ujú. Eso ofende a Dios, ¿no? Y entonces, esa apertura de la conciencia occidental, que es una consecuencia de leer la Biblia, Ujú. empieza a producir los movimientos que luchan por libertad Ujú. y que finalmente nos la heredaron. Gracias a estos movimientos se empezó a transformar. Una vez que tradujeron la Biblia, todo Sí, ya. cambió. Todo Y cambió. la imprenta, ¿verdad? La imprenta lo que logró es que estos movimientos ya no pudieran ser derrotados, ¿ok? Porque cuando se inventa la imprenta en el siglo XV, Ujú. de pronto, de la noche a la mañana, el precio de imprimir Biblias se va al suelo Exacto. y también la propaganda protestante se vuelve muy, muy barata de producir Ujú. y Europa se inunda de De Biblias Biblias. en los idiomas vernáculos Ujú. que la gente sí puede Ujú. leer. Todo el mundo empieza a leer la Biblia Ujú. y también textos de interpretación bíblica Ujú. y de proselitismo protestante, etcétera. Todo eso, Europa se inunda de eso Ujú. y el resultado fue un empate entre la Iglesia Católica y los movimientos disidentes. Ya no los pudieron exterminar. Claro. Y tengo entendido, no sé si tú lo tienes registrado, de que la financiación de Gutenberg fue hecha por un judío, ¿verdad? Esa no me la ¿No lo sabía. has escuchado? Ok, No, no bueno, me la hay que sabía. buscar la fuente porque es importante. Sí lo había leído y lo había visto. Entonces siempre los judíos están tratando de mostrar la Biblia Mm, y pareciera que no la quieren mostrar de acuerdo a la propaganda oficial. claro. Pero el judío quiere mostrarla. Claro. Siempre quiere que el mundo, o sea, eso es como
como un trofeo, como algo lindo que salió del pueblo del libro, La vamos a Torá decir. es para toda la Es humanidad. para toda la humanidad, exactamente. Muy bien, no, fabuloso. Pasando entonces a otra pregunta, me encantó en una entrevista que estuve viendo de ti que hablabas sobre Ujú. el buenismo y lo diferencia de lo que es ser bueno, ¿verdad? De Y hecho, es claro, contrario a ser bueno. exacto, tu concepto de la ética y lo que lamentablemente adormece a veces al mundo cristiano, ¿verdad? Occidental o al mundo, no sé si llamarlo judío cristiano, porque también dentro del mundo judío o la religión judía también yo he visto también lo que tú ya hablas del buenismo. Me gustaría que nos expliques un poco acerca de Bueno, eso. buenismo, yo creo que la forma más sencilla de definirlo es hacerse el bueno. Ya, Y hacerse el bueno es lo contrario de ser bueno. claro. Ser bueno es darle un beneficio a tu prójimo. Ujú, Eso es ser bueno. ujú, Es amar a tu prójimo como a ti mismo. ujú, Eh, pero el buenismo es emitir el comportamiento que alguna autoridad necesita ver para pronunciarte como bueno, que no es lo mismo. wow. ¿Ok? Entonces, en inglés esto lo llaman virtue signaling, Ya. señalización de virtud. Entonces, si tú ya decidiste que tu profe universitario es el que te puede poner las manos en la cabeza y absolverte, ¿no? Redimirte. Ujú, Si tú ya decidiste eso y tu profe te dice que para ser bueno tienes que atacar al Estado de Israel y denunciar al Estado de Israel y ondear la bandera palestina y esto, pues entonces eso es lo que haces, porque ujú, tú no quieres que te regañe tu prof universitario, ujú, tú no quieres que tu prof universitario, que ya es tu ídolo, claro. que decidiste que lo sabe todo, Ujú, y que todo lo entiende y que es un genio, ujú, piense que tú eres una mala persona. claro. Y entonces, ¿qué pasa en las universidades? Que los profes que enseñan en humanidades y ciencias sociales, Sí. que son los que tocan temas humanos que rozan o le entran de lleno a cuestiones éticas, ¿no? Ujú, Pues esos profes son los que tienen la oportunidad de influenciar a sus alumnos ujú, sobre alguna percepción, no solamente sobre la percepción de la realidad, porque ya. los profes tienen mucha autoridad con los alumnos, ¿no? Los alumnos entran a la universidad casi de rodillas, alabando a sus Papel en blanco, papel en blanco. claro, y creen que los profes todos son Exacto. genios y que todos Ujú, lo saben, exacto. y están felices de que los dejaron entrar a la universidad y wow, todo. Y entonces, pues si el profe te dice que los israelíes están oprimiendo a los árabes palestinos, pues tú dices, el profe, ¿cómo me va a estar diciendo una mentira el profe? Exacto. Entonces, pues te lo tragas como esponja Ajá. y cuando tú ves a los movimientos que repiten lo que dice el profe y de pronto todos tus compañeros lo están repitiendo también y entonces te das cuenta que para que la gente no te agreda y para que el profe te dé una palmadita en la espalda y todo mundo te pronuncie una buena persona, tú tienes que atacar a los judíos, pues es Ujú, lo que acabas haciendo. exacto. O sea, tú acabas diciendo, bueno, pues todo el mundo dice que los judíos son los malos Ujú, y yo no quiero que la gente piense que yo también soy malo, ujú, entonces yo voy a decir yo voy a decir cosas malas de los judíos, ujú, ¿no? Es como cuando estás en la escuela. Cuando estás en la escuela y hay un niño que a todo mundo lo molesta, ¿no? Y te queda claro que si tú defiendes a ese niño, a ti también te van a molestar, pues entonces tienes una tentación a tu sumarte a la opresión contra ese niño. claro. Porque entonces tú no eres de los que sufren, tú no eres de los que están oprimidos. Y la gente tiene miedo a la turba, ¿no? Todo eso Exacto. es inconsciente, pero es muy real. Ujú, Entonces, cuando los profes en las universidades educan a los jóvenes a percibir la realidad de Oriente Medio ujú, como si fuera cierto que los judíos israelíes están oprimiendo a los árabes palestinos, que es ujú. Totalmente falso. totalmente falso, pero cuando los profes le mienten a los alumnos y les representan Ujú, la realidad de Oriente Medio de ujú, cabeza, ujú, y los alumnos que se quieren sentir buenos empiezan a agitar y a organizar. ujú. ¿Por qué? Porque los profes les dijeron, este es lo que importa. El mundo entero depende de que tú denuncies al Estado de Israel, ¿no? Porque así les hablan, así Claro. les hablan. El resto del planeta no Ujú, importa. Se pueden estar muriendo millones de personas en otro lado y los profes universitarios no hacen un escándalo sobre eso.
¿no? Fascinante. Sobre lo único que hacen un escándalo es sobre lo que pasa en el Estado de Israel. La demostración es que ahora que se murieron, que asesinaron a decenas de miles De iraníes. de iraníes, no Nadie ves dijo nada. no ves a la gente protestando. Claro. ¿Por qué? Porque no están los judíos de por medio. Claro. ¿Ok? Ahí no le pueden echar la culpa a un gobierno judío. Es el gobierno iraní el que está asesinando a toda esa gente. Exacto. Entonces esos musulmanes no importan. Exacto. Los únicos musulmanes que importan son los que están de alguna manera relacionados con el Estado de Israel, porque entonces ahí los profes pueden voltear la realidad de cabeza para que la gente crea que los judíos son los malos, ¿no? Cuando hablamos de Occidente, estos profes de los cuales tú hablas son judeocristianos, aunque puede ser que sean agnósticos, una cantidad de ellos, pero son de cultura La judeocristiana. gran mayoría son ateos. La gran mayoría son ateos. Entonces ellos creen que ser una buena persona, porque ellos también los han formado así, Sí, señor. ¿verdad? Ellos piensan que están Es haciendo un un bien a la proceso humanidad. intergeneracional. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos, uno de los argumentos que estuvimos conversando, pero claro, tú lo explicas magistralmente, es de que tenemos que explicarle a ellos que luego vienen por ellos. Primero vienen por nosotros, pero luego vienen por ellos. Si ellos pudieran entender eso, yo creo que avanzaríamos bastante. Bueno, ahí te das cuenta que la administración de la realidad realmente es un proceso institucional verdaderamente envolvente, porque no tienes que conocer tanta historia para darte cuenta de esto que acabas de decir tú. Ujú, O sea, si tú tienes un conocimiento, aunque sea superficial, ujú, pero digamos, por lo menos a nivel enciclopedia. claro. No tiene que ser una gran investigación, pero sí, Exacto. si tú conoces los datos básicos de lo que fue la Pues Segunda Google, Guerra. ¿no? Por eso, exacto. está. No tiene que ser algo, no tienes que Ujú, ser doctor. claro. Si tú tienes una educación mm, superficial, pero digamos a nivel de enciclopedia suficiente de la Ujú, Segunda Guerra Mundial, conoces los datos básicos de la guerra, ujú, tú sabes que la Segunda Guerra Mundial fue terrible para los no judíos. exacto. Los antisemitas estaban asesinando millones y millones y millones Ujú, de no judíos. ujú, No eran ujú, judíos. ¿Ok? ujú, Claro, mataron a todos los judíos en Europa. Mataron a como 66% de los judíos de Europa, ¿no? ujú, Entre 5 y 6 millones de judíos. Es, de acuerdo, lo claro, sí. hicieron. Pero también mataron más de 64 millones de no judíos. Sí, árabes, De todo. gitanos. No, sí, a los árabes no los no, los árabes estaban aliados con los nazis. Aunque algunos murieron Bueno, en los no había encuentros, inmigración, ¿verdad? No había inmigración, claro. pero los nazis mataron más de 64 millones de no personas. judíos. No eran judíos. Impresionante. Entonces, es obvio, y a cientos de millones de otros no judíos los esclavizaron. Ya, Entonces, los antisemitas, lo que te está diciendo la Segunda Guerra Mundial, sí. los datos básicos de la Segunda Guerra Mundial, no Ujú, tienes que ser un doctor. ujú, Los datos básicos te están diciendo que los antisemitas son un gran peligro para los gentiles, los no ujú, judíos. los no judíos. No Entonces, hace falta que quieras ir a defender a los judíos no se para combatir el Ujú, antisemitismo, ujú, porque los antisemitas vienen por ujú. ti. Ok, vamos a ver, de acuerdo a lo que estamos hablando, permíteme una interrupción. Estamos viendo que el problema es el libro. Sí, El principal problema es el libro, es la Biblia. el libro es lo que nos libera. Es lo que no, claro, y es el problema de ellos, para ellos. Para Y el nosotros. libro se volvió judeocristiano. Ya no solamente, porque a la hora, aunque ellos lo quisieron detener, el libro se impermeabilizó y tenemos una civilización judeocristiana con, por lo menos con una buena cantidad de valores éticos, Claro, morales. los valores del cristianismo, los Ujú, valores éticos del del cristianismo, cristianismo, ujú, son valores que el cristianismo hereda del judaísmo. del judaísmo. Perfecto. Por supuesto. Entonces, ¿cómo le deberíamos llamar, como tú eres antropólogo, cuál sería el nombre correcto? No sé si correcto, pero que valdría la pena ponerle a los antisemitas modernos. Ya no son solo antisemitas. Bueno, desde el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, como tú dices, ellos querían esclavizar también a los gentiles en Europa, como lo hizo la Iglesia Católica en su momento, ¿verdad? Antes.
¿no? O sea, la Iglesia Católica de una u otra manera Sí, claro, esclavizó por supuesto. y la partida de bautismo de la Iglesia Católica es prácticamente un acta de propiedad de la persona. Sí, señor. Es impresionante lo que dice. Entonces, no son ¿cuál sería el nombre más completo? ¿Anti qué? A mí me parece que antisemitismo es un buen Antisemitas. término. Es un buen Porque, término. Ok. te voy a decir por qué. Porque nos permite construir un modelo muy fácil de entender y de Para todo el mundo. utilizar, sí, Ujú. para toda la historia de Occidente, le hace occidental, de hecho, Ujú. porque el movimiento, nosotros decimos antisemitismo Ujú. porque los antisemitas así quieren que les digamos. Antisemita es un Interesante. término que inventaron los antisemitas. Lo inventó un antisemita, me parece que era austriaco, Wilhelm Marr, en el Ok. siglo XIX. Ok. Ellos inventaron ese término. Ellos quieren ser conocidos como antisemitas. ¿Y por qué inventaron ese término? Porque el hebreo es un idioma semita y entonces de ahí viene. Entonces, como yo soy el antisemita dice, como yo soy antihebreo, voy a decir que soy antisemita porque el hebreo es un idioma semita. Así es Ujú. como surge el término. Muy bien. Pero es útil decirlo así. ¿Por qué? Porque resulta que lo contrario del antisemitismo sí es el semitismo. Ok. ¿Por qué digo esto? Porque la civilización semita de Mesopotamia, de la Ujú. antigua Babilonia, Ujú. es una civilización de pueblos de habla semita. Ujú. Claro. No todos hablan hebreo, obviamente. Exacto. Hablaban acadio, Ok. arameo. Ujú. eh, Hitita. no, el hitita El no hitita es, no es no es hebreo, semita. no es No, no, semita. no. Los idiomas son semitas, son el acadio, el amorreo, el caldeo, el arameo, el hebreo, el árabe, todos esos, el asirio, todos esos Ujú. son idiomas semitas, ¿ok? Ujú. Entonces, en Mesopotamia, los pueblos semitas crearon una civilización semita Ujú. que es en su origen anterior a la Biblia y desde esa antigüedad, de esa muy rancia antigüedad, Ujú. ya los pueblos semitas habían creado un camino intelectual, filosófico, legal, Ujú. civilizacional, de la búsqueda de la paz y de la libertad de todos. O sea, ya estaban en el camino de la ética Ujú. y el producto más exquisito, más sofisticado de esa civilización semitista Ujú. es la Biblia hebrea. Claro, es como el producto, la esencia ya. Ajá, pero de ahí Claro. viene. De ahí Entonces, viene. Ujú. entonces hay un tronco semitista que es Ujú. inclusive anterior a la Ujú. Biblia, que ya iba en la búsqueda de la Ujú. ética, que termina produciendo la Biblia hebrea como Ujú. su producto más Ujú. exquisito, más increíble. Ya. Em, y precisamente porque son pueblos semitas los Ya. que inician todo esto, Ujú. tiene sentido llamarlo semitismo. Y Ujú. entonces se puede producir un modelo de toda la Ujú. civilización de Asia Occidental, 4300 años, Ujú. en el que puedes ver cómo las fuerzas del semitismo están batallando contra las fuerzas del antisemitismo. Claro. Y en cada etapa de la historia puedes ver quiénes son los protagonistas de un lado y del otro. Completamente, sin lugar a dudas. Sí, entonces, para nuestro público, ¿no? Entonces, los semitas no es una raza, no es que, No, no es la yo ahí descendencia diría semitistas. Entonces, los semitas son los que hablan un idioma semita, semita. pero semitista Sí. son los que tienen esta ideología en pro de la ética, Ujú. que inician los pueblos semitas, pero que no la tienen todos los pueblos semitas. No, claro. Esa es una ideología, entonces hay que llamarlo semitismo. Ujú. ¿Y dónde empieza el semitismo? Empieza con la revolución de Sargón de Akkad, Ujú. hace 4300 años, en lo que después se llamaría Babilonia. Ok. ¿Ok? Ujú. Ahí empieza. Entonces él Ujú. hace había, en la civilización sumeria, había una estratificación en donde en la clase gobernante estaban los sumerios Ujú. y abajo estaban los esclavos semitas. Y entonces Sargón de Akkad organiza una revolución de los esclavos semitas y crea un sistema nuevo en donde ya todo mundo es solidario. O sea, no oprimió a los sumerios, sino que creó una nueva sociedad donde todos se entendían Ujú. y a partir de ahí comienza toda esta tradición legal Ujú. filosófica Ujú. mesopotámica en Claro. la que los reyes tenían la obligación culturalmente entendida
de reformar las leyes para proteger cada vez mejor a los Ujú. pueblos que gobernaba. Ujú. Claro, entonces, para la antropología y para la historia, los primeros asentamientos civiles eran los sumerios, ¿verdad? ¿O hay otros No, anteriores? se considera que las primeras ciudades son en Sumeria. En Sumeria, ¿verdad? Listo. Entonces, para las personas que estudian la Biblia, que leen la Biblia, estas primeras civilizaciones tienen que ser los que salieron de Edén. Para los que Bueno, leen, para el mundo si cristiano, si interpretamos el texto de Génesis de una forma totalmente literal, literal. pues sí. Ujú. Yo ¿Ya? no lo interpretaría así, Claro, yo sé. pero Tú eres científico. Tú eres Pero es que, un... pero no es, no, No es por eso. sí, el ser científico no es lo que decide esto. Simplemente la identificación de distintos lugares y la documentación a la que tenemos acceso no nos permite, en mi opinión, a hacer ese tipo de afirmaciones. Entonces, Comprendo. tiene más sentido Ujú. leer el relato bíblico como como un cuento que Ujú. está hablando de el principio de la Ujú. humanidad y a la hora de platicarte ese cuento, lo que le importa al autor del texto es anclar tu conciencia en la importancia del conocimiento del bien y del mal. Ok. De eso se trata la historia del Jardín del Edén, de Exacto. que los primeros humanos entiendan Ujú. la diferencia entre el bien Ujú. y el mal Ujú. y aprendan a escoger el bien y Ujú. no sucumbir a la tentación del mal. Eso es lo que el autor está tratando de instruirnos, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, la lectura literal de Génesis como si fuera un relato histórico, no me importa que la gente lo haga, si la gente lo quiere hacer está bien, pero lo que a mí me parece profundo es la lección moral que nos Es está lo más dando. importante. Eso es lo importante. Entonces, Sí, a mí me parece que el texto está construido con mucho cuidado exacto. para que aprendamos la importancia de amar a nuestro Ujú. prójimo, de Ujú. entender la diferencia entre el bien y el mal Ujú. y de escoger el bien. Claro, y es algo que yo veo que tú practicas y veo que lo en tus conversaciones, Bueno, trato. sí, o sea, lo No sé qué tan sacas. bien, pero Claro, me imagino que como cualquier ser humano, ¿verdad? Estás en tus batallas, en tu todos crecimiento. nos tropezamos y nos Claro, resbalamos. sí, exactamente. Ahora, pero qué lindo ver una persona que respeta la Biblia y que toma esa enseñanza moral y que lo llama ética, como tú lo llamas, y que yo también creo que es ética, Ujú. y que es una de las pocas cosas que el mundo, a lo mejor de manera subliminal, ha recibido. La humanidad, la civilización occidental no está consciente de dónde vienen sus principios. Claro, Por esa razón no los puede defender, por esa razón puede ser engañado. claro, Y yo como teólogo, como que formo parte del movimiento judeocristiano, o sea, yo quiero traer esa conciencia, ¿no? Por eso me claro. interesa tanto lo que tú enseñas, la manera en que le enseñas. Por eso quiero hacer esa salvedad, porque aquí hay hay una parte que trae confusión. Para una persona que estudia la Biblia es, Adán y Eva salen de Edén, se crean los primeros asentamientos, digamos, humanos y se empiezan a repartir. Luego viene una cantidad de personajes y luego llegamos a Noé. Noé tiene 3 hijos y uno de ellos se llama Sem. Cuando ellos escuchan la palabra semita, ellos estamos pensando en que son los descendientes de este muchacho que tuvo una bendición muy grande de parte de Noé, de Sí, donde sale todos los pueblos de los cuales tú acabas de hablar ahora. sí. Pero cuando yo he investigado, porque me ha tomado, tengo años, ¿no? Incluso investigando, me he dado cuenta perfectamente que la historia, la sociología, la antropología, la arqueología, Ujú. nos dice que son lenguajes, son pueblos que hablaban lenguas semíticas. Pero igual, para nosotros los que estudiamos la Biblia, nos encanta tanto los símbolos, Mm. que al momento que se mantiene el nombre semita, es una victoria muy grande, es algo muy poderoso, y Mm. porque además nos encontramos luchando entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz, Pero, con esa misma palabra. pero yo sí quiero insistir en A el ver, término semitista. semitista, Semitismo, muy sí, bien. porque una vez que se establece, y sí es cierto que lo establecieron pueblos que hablaban idiomas semitas, eso sí, Ok. pero una vez que se establece esta tradición con la revolución de Sargón de Akkad, que fue Ujú, muy estable, ujú. duró 2000 años en Mesopotamia esta En tradición. tus cursos se explica todo lo de Sargón y Sí, Accad, todo. sí, sí, sí. Ahí Fabuloso. explicamos toda la historia de Mesopotamia. Muy bien. Em,
una vez que se establece esta cultura legal, política, filosófica en Babilonia, que como te digo fue muy, muy estable, dura 2 milenios. Wow. Esta es una cultura que la puede adoptar cualquier pueblo. No tienen que hablar idiomas semitas. Entiendo. Entonces, por ejemplo, te estaba yo contando que al mero principio de esta historia mesopotámica estaban los sumerios arriba y los semitas abajo, ¿cierto? Pero una vez que triunfa la revolución de Sargón de Akkad, en una etapa posterior, los gobernantes volvieron a ser sumerios, pero ya no eran los mismos sumerios. No, pues. Ahora su ideología era semitista Semitista. y gobernaban con Comprendo. buenos semitistas a pesar de que hablaban sumerio. O sea, su Exacto. idioma era Claro. sumerio, Ujú, pero su ideología ujú. era semitista. El mundo Ujú. cambió. El mundo babilónico cambió. Claro. También siglos más tarde hubo gobernantes en Babilonia que eran casitas, que es una etnia que venía de otro lado. Ya. Y los casitas también se volvieron semitistas. Les gustó Ujú. el semitismo y fueron Ujú. muy buenos gobernantes semitistas. Estuvieron 4 siglos gobernando Babilonia, más tiempo que nadie. Ya. ¿Ok? Y al parecer preservaron todas las instituciones que había creado Hammurabi Ok. en una etapa anterior, ¿no? Sí. Hammurabi sí era semita, pero los casitas no. Los casitas Pero lo adoptaron. pero adoptaron la Ujú. ideología del semitismo. Ujú. Y luego hay pueblos que son de habla semita que no son semitistas. Ujú. Entonces, por ejemplo, están los asirios de la antigüedad. Ujú. Los asirios eran los grandes antisemitas Pues sí, es verdad. porque Y eran, la Biblia lo demuestra. claro, los asirios eran terroristas, Exacto. ¿cierto? Ellos querían destruir el mundo de la paz. Ujú. Y, sin embargo, hablaban un idioma semita. Ellos hablaban un dialecto del acadio. Ujú. Entonces, el semitismo es una ideología que la pueden adoptar los pueblos no semitas Ujú. y también es una ideología que puede ser rechazada por pueblos semitas. Correcto, claro. Ya qué idioma hablas no importa. Lo que pasa es que el origen Ujú. de la ideología sí es con pueblos semitas Ujú. y también es cierto que la civilización en donde floreció es una Ujú. civilización semita. Semita. Eso sí es cierto. Fundamental entenderlo. Los Fundamental. árabes modernos Pues sí. hablan un idioma Son semita, una deformación pero su religión es antisemita. antisemita, claro, ¿No? exactamente. Ahí Sí. está otro ejemplo. Eso es un ejemplo clarísimo que nos acompaña hasta el día de hoy. Sin embargo, vemos cómo, por ejemplo, este, de repente nos queremos sentir románticamente identificados con los de Arabia Saudita, que son, vamos a decir, la crema innata de los árabes a nivel mundial, los que quedaron en Arabia Pero Saudita. ¿quiénes se quieren sentir identificados con él? Bueno, de repente los occidentales o nosotros mismos los judíos decimos, bueno, mira, ahora ellos pelean junto a nosotros contra Irán, ahora ellos han hecho acuerdos de negocios con Israel y están trabajando, pero la verdad es que su esencia de ellos es antisemita. Claro, bueno, Punto. es que el Islam es fundamentalmente Claro. antisemita. Nos quedan más o menos 10 minutos para esta reunión y le digo a los compañeros que vamos a continuar. Encantado, Y que las entremos, veces que sí, quieras, sí. gracias de verdad. Pero entremos un poquito a lo que sería el siguiente video, Bueno, que es tu modelo. ok, el modelo Tu geopolítico. modelo geopolítico, controversial, potente, ¿verdad? Pero bueno, danos un poco un adelanto y qué sería lo que podríamos compartir. Bueno, digamos que la base fundamental del modelo es la explicación del antisemitismo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay antisemitismo? Porque hay élites de poder que nos quieren esclavizar a todos Ujú. y esas élites de poder entienden que la liberación de los pueblos es una consecuencia del contacto con la Biblia hebrea, ¿no? Entonces, esas élites de poder tratan de destruir el proceso de transmisión de la Torá. Ujú. Y una manera posiblemente eficaz de interrumpir la transmisión de la Torá es eliminar al pueblo que la custodia, Ok. ¿no? Entonces, las élites de poder que nos quieren esclavizar a todos, que no quieren que aprendamos que podemos ser libres, Ujú. pues lo que quieren es extinguir la Torá y como mecanismo de extinción de la Torá tratan de extinguir al pueblo que la custodia y ese es el origen del antisemitismo. Entonces, una vez que tienes este modelo del antisemitismo, puedes empezar a explicar, por ejemplo, lo que ha venido sucediendo en el siglo XX.
¿no? Porque, de hecho, el mundo moderno es mejor empezarlo a explicar a partir de 1848. Porque en 1848 es cuando suceden las revoluciones paneuropeas, Ok. que llamamos de la primavera de los pueblos europeos. De ahí Ujú. viene la palabra esta primavera que ahora ¿En se serio? aplica a todos los No movimientos. sabía. Sí, Ujú. viene de la primavera de los pueblos ¿Inicia europeos. con Francia o con otro país? Bueno, de hecho, la primavera de los pueblos europeos inició en Sicilia. En Sicilia. En Sicilia, Ya. subió por la bota de Italia, se fue las revueltas como si fuera la mecha de una bomba. Ya. Y cuando llegó a París, toda Europa voló. Wow. Hubo revoluciones simultáneas Ujú. en todas las grandes ciudades de Europa, prácticamente en 1848. El mismo año, todo ardió al mismo tiempo. Fue una cosa impresionante. Ujú. Y eso asustó mucho a las aristocracias europeas, como es natural, ¿no? O sea, dijeron, wow, pues ahora sí nos van a cortar las cabezas a todos. Exacto. Y entonces ahí empieza un proceso que es el proceso característico del mundo moderno occidental, que es la hipocresía de las aristocracias occidentales. Para poder quedarse en el poder, ellos tuvieron rápidamente que empezar a fingir Ujú. que se habían convertido en liberales y que estaban de acuerdo con lo que estaban exigiendo los pueblos que se habían levantado en revolución. Ujú. Entonces, ¿qué estaban exigiendo nuestros abuelos en 1848? Estaban exigiendo parlamentos, sufragio universal, cartas de derechos, constituciones, cortes con jurado, Un poder legislativo. presunción de inocencia, en fin, Ujú. un montón de cosas que son características del mundo moderno occidental, ¿cierto? Y separación de iglesia y Estado, libertad religiosa, Ujú. libertad de prensa, libertad de conciencia, libertad de asociación. Todas estas cosas son las que estaban exigiendo los pueblos levantados en Europa en Ya. 1848. Y entonces, para quedarse en el poder, porque fue una cosa tremenda, los aristócratas abrieron la válvula y Ya. empezaron a otorgar las cosas que la gente estaba pidiendo y se empezaron a reformar los sistemas políticos. Y ahí empieza la transición de los países occidentales hacia la democracia liberal moderna. ¿Ok? Ahí empieza ese proceso que parecía inexorable Ujú. hacia cada vez más libertad, Ujú. más igualdad, Ujú. más garantías, más participación política para todos, ¿no? Ahí empieza. Y lo que es característico, como te digo, de este mundo moderno es Ya. que las élites de poder están fingiendo que están de acuerdo con el sistema de valores que las revoluciones establecieron, Claro. que eso es un sistema de valores judeo-cristiano. Muy bien. ¿Ok? Ok. Es un sistema de valores que dice que Ujú. todos valemos igual. Claro. ¿Ok? Las clases gobernantes han estado fingiendo que están de acuerdo con Ujú. eso, pero al mismo tiempo han estado trabajando tras bambalinas para derrumbar todo el orden democrático moderno, Ujú. y eso es lo que nuestro modelo explica. Entonces, Claro. nuestro modelo está describiendo Mm. y teorizando Mm. los mecanismos a través de los Mm. cuales las clases gobernantes nos Ujú. administran la realidad Ujú. para que no nos demos cuenta Ujú. que a través de sus servicios de inteligencia han estado corrompiendo Ujú. nuestras instituciones para ir desmoronando progresivamente la infraestructura de la libertad y la democracia modernas en Occidente. Necesitan mucho en Occidente estudiar tus cursos, porque lo que acabas de hablar son varios temas que podrían ser varios programas, porque en el Occidente tenemos que desmontar la falsa creencia de que somos grecorromanos. Esa idea de la democracia finalmente es una Bueno, sí palabra. tenemos, sí tenemos una herencia grecorromana, Sí, pero nuestro sistema de valores moderno, democrático, judeocristiano. no viene de los griegos. Eso es una Es mentira. mentira, claro. Lo que viene, el origen de los principios que producen la democracia moderna Sí. es la tradición judeocristiana. Muy bien, claro, claro. Efectivamente, eso hay que desmontarlo sistemáticamente. Yo Pues sospecho ya lo haremos en los en videos otros que se... programas, ¿verdad? En ese 1848 que tú mencionas, tiene que ser ideas que surgieron inspiradas en el sentir natural de los pueblos, Claro, de eso, querer ser libres, por pero tiene supuesto. que ser bíblico. Por supuesto, esto viene de la... Necesitamos que tú nos muestres eso. Mira, lo podemos platicar con más Sí, detalle en otro capítulo tuyo, sí. pero muy brevemente,
esas revoluciones de 1848 son una consecuencia de la Ilustración europea. Perfecto. ¿Ok? Tanto la Revolución Francesa como la Revolución Americana, como las revoluciones de 1848, todo es una consecuencia de la Ilustración europea. Y la Ilustración es una consecuencia del pensamiento de Baruch Spinoza, que era un judío talmudista, educado en el Talmud. Pero liberal, ¿verdad? Bueno, es que Él expresaba su filosofía de una manera muy liberal. él se estaba comunicando sobre todo con un público cristiano, pero los valores que él estaba universalizando son valores que él había aprendido estudiando el Talmud. Claro. Y estudiando a Moisés Maimónides, el gran rabino filósofo de todos los tiempos. Médico. Sí, señor. Tú serías como un moderno Spinoza, ¿verdad? De repente. Pues me honras mucho con esa comparación. Necesitamos que los Sí, cristianos yo jamás me afirmaría, Claro. pero muchas Pero gracias. no, ya vamos. Sí, no, la próxima vez para que nos cuente el doctor Francisco Gil White, mexicano, que ama tanto el pueblo de Israel de manera práctica, nos cuente qué es lo que él piensa acerca de la ética, cómo maneja su relación con el pueblo de Israel, si es cristiano, noajida, judío, ¿qué es? Yo sé que cara de judío tiene, lo sabemos. Aquí cuando vamos por Jerusalén, estamos caminando y le hablan en hebreo, o sea, porque lo ven. Ayer un policía te guiñó el ojo, ¿verdad? Y te saludó muy amigable. Cierto. Recuerda. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, perfecto. Es que yo soy israelí, yo estoy todo el tiempo chequeando todo. Pero bien, entonces vamos a estar hablando de todo esto, no se lo pierda, avísele a otros, mande sus preguntas, ¿qué le gustaría a usted que hablemos en estos programas? Porque lo vamos a tener aquí más tiempo, vamos a aprovechar todo lo que nos permita el doctor Gil White y seguro vamos a aprender mucho para poder manejar de la mejor manera nuestra existencia como cristianos, como occidentales, como una civilización judeocristiana para este tiempo tan decisivo en el mundo. Muy bien, pues, doctor, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuando Shalom. quieras. Shalom. Shalom. Nos vemos.